En el corazón de África, una nación de más de 45 millones de personas lucha por sobrevivir a una guerra que el mundo parece haber olvidado. Sudán, una tierra de historia milenaria, de contrastes y esperanzas, se ha convertido en el escenario de una de las crisis humanitarias más graves de nuestro siglo. Y, sin embargo, su tragedia apenas resuena en los titulares internacionales. Desde abril de 2023, el país se ha hundido en el caos absoluto. Dos facciones armadas, las Fuerzas Armadas de Sudán y las temidas Fuerzas de Apoyo Rápido, se enfrentan en una batalla brutal por el control político y militar del país. Lo que empezó como una disputa de poder entre dos generales, terminó arrastrando a millones de civiles a una catástrofe sin precedentes. Las cifras, frías pero devastadoras, nos dan una idea de la magnitud del desastre. Según Naciones Unidas, más de 11 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, convirtiendo a Sudán en el país con la mayor crisis de desplazamiento interno del planeta. Cerca de 25 millones, más de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria urgente para sobrevivir. Los hospitales han colapsado, los alimentos escasean y la infraestructura del país está en ruinas. Pero para entender cómo se llegó a este punto, debemos mirar atrás. La guerra en Sudán no es nueva. Durante décadas, este territorio ha sido un hervidero de conflictos internos, golpes de Estado y profundas divisiones étnicas. La independencia de Sudán del Sur en 2011 fue un punto de inflexión. El país perdió 3/4 partes de sus ingresos petroleros y, con ellos, la poca estabilidad económica que le quedaba. La tensión política y social no hizo más que crecer. En 2019, una luz de esperanza iluminó el país. Después de meses de protestas ciudadanas masivas, cayó el régimen dictatorial de Omar al-Bashir, quien gobernó con mano de hierro durante 3 décadas. Su salida fue celebrada en todo el mundo como el amanecer de una nueva era democrática. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. La transición que siguió fue frágil, marcada por alianzas militares inestables y luchas de poder internas. Irónicamente, los dos hombres que hoy siembran la destrucción en Sudán fueron, en su momento, aliados. El general Abdel Fattah al-Burhan, comandante de las Fuerzas Armadas, y Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, compartieron el poder en un gobierno de transición. Prometieron llevar al país hacia la democracia. Pero las tensiones estallaron cuando se discutió la integración de las milicias de Hemedti al ejército regular. Detrás de esa disputa se escondía una lucha mucho más profunda: el control de los vastos recursos naturales del país, como el oro, las rutas comerciales estratégicas y la influencia política en toda la región. En abril de 2023, las diferencias se convirtieron en una guerra abierta. Las explosiones sacudieron la capital, Yartum, y en cuestión de días, el conflicto se extendió como un incendio por otras ciudades. Las calles se vaciaron, los mercados se silenciaron y los hospitales se convirtieron en objetivos militares. Millones de personas huyeron con lo puesto, sin saber a dónde ir. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja han denunciado ataques directos contra convoyes humanitarios y centros de salud. Los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado entre dos ejércitos que, en su ciega ambición por el poder, parecen haber olvidado por completo a la población a la que decían proteger. En regiones como Darfur, una zona ya marcada por el genocidio de principios de siglo, la violencia ha alcanzado niveles de brutalidad alarmantes. Testimonios recogidos por agencias internacionales describen un horror cotidiano: ejecuciones sumarias, saqueos sistemáticos y desplazamientos masivos con claras motivaciones étnicas. Familias enteras se han visto obligadas a caminar cientos de kilómetros bajo un sol abrasador para buscar refugio en países vecinos como Chad, Sudán del Sur o Egipto. Los campamentos de refugiados improvisados se multiplican, pero no dan abasto. En ellos, el hambre, la falta de agua potable y las enfermedades como el cólera y el sarampión son una amenaza constante.
La imagen humanitaria es desoladora. Más de 500.000 niños sufren desnutrición aguda severa, y millones de familias sobreviven con una sola comida al día, si tienen suerte. El Programa Mundial de Alimentos ha lanzado una advertencia terrible. Si la guerra no se detiene de inmediato, el país podría enfrentarse a la peor hambruna del mundo en décadas. A nivel geopolítico, Sudán ocupa una posición estratégica en el noreste de África. Su ubicación, con acceso al Mar Rojo y control sobre parte del Valle del Nilo, lo convierte en una pieza clave para el comercio y la seguridad regional. Además, posee importantes reservas de oro y otros minerales. Estas riquezas, en lugar de traer prosperidad, han alimentado la codicia de potencias externas y de los grupos armados locales. Distintos informes sugieren que esta guerra es también una batalla por la influencia regional e internacional. Mientras algunos países de la región apoyan discretamente a uno u otro bando, las grandes potencias globales observan con un interés calculado el desenlace del conflicto. Y en medio de este complejo tablero de ajedrez geopolítico, el pueblo sudanés se ha convertido en la pieza sacrificable. Los organismos internacionales han intentado mediar en múltiples ocasiones. Se han firmado varios acuerdos de alto el fuego, pero la mayoría han sido violados en cuestión de horas. Las negociaciones en Jeddah, auspiciadas por Arabia Saudita y Estados Unidos, fracasaron una y otra vez. La falta de una respuesta internacional coordinada y los intereses cruzados han dejado a Sudán atrapado en un limbo mortal. Mientras tanto, en las calles bombardeadas de Jartum, los supervivientes viven entre los escombros. No hay electricidad, el agua potable es un lujo, y los precios de los pocos alimentos disponibles se han disparado hasta ser inalcanzables. Los hospitales que aún funcionan lo hacen sin suministros básicos ni personal suficiente. Muchos médicos y enfermeras han huido, han sido desplazados o, peor aún, han muerto. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 70% de los centros médicos del país están fuera de servicio. Pero incluso en medio de este colapso, hay gestos de increíble esperanza y resiliencia. Voluntarios locales, organizados en lo que se conoce como comités de resistencia, arriesgan sus vidas cada día para rescatar heridos de entre las ruinas, distribuir los pocos alimentos que consiguen y mantener viva la ayuda comunitaria. En pequeñas mezquitas, iglesias y refugios improvisados, personas de distintas etnias y creencias se unen para sobrevivir juntas. La dimensión humana de este conflicto se refleja en los rostros anónimos de quienes resisten. En las madres que caminan kilómetros cargando a sus hijos enfermos en busca de medicinas que ya no existen. En los jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios y sus sueños para cuidar de sus familias. Y en los niños que dibujan tanques y helicópteros porque no conocen otro paisaje que el de la guerra. Los expertos advierten que, incluso si se lograra un alto el fuego permanente mañana mismo, la reconstrucción de Sudán tomará décadas. El daño a la infraestructura, a la economía y, sobre todo, a la confianza social es inmenso. La guerra no solo ha destruido edificios, ha fracturado la propia idea de una nación sudanesa. En este contexto, las agencias humanitarias lanzan un llamado desesperado a la comunidad global. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha insistido en que la crisis de Sudán no puede seguir siendo una tragedia invisible. Cada día que el mundo mira hacia otro lado, miles de personas pierden su hogar, su familia o su futuro. A medida que el conflicto se prolonga, una pregunta se hace inevitable. ¿Cuánto vale una vida humana en un país del que casi nadie habla? Sudán no es solo una guerra lejana, es el reflejo de las profundas fallas de nuestro sistema internacional, de la indiferencia del mundo ante el sufrimiento ajeno y del poder destructivo de la ambición humana sin control. Es un recordatorio de que la paz no se construye solo con tratados y apretones de manos, sino con empatía, con memoria y, fundamentalmente, con justicia. El silencio global que rodea esta catástrofe pesa tanto como las bombas que caen sobre sus ciudades,
y mientras la atención mediática se dirige a otros conflictos, Sudán sigue sangrando en silencio. Hoy, millones de personas están atrapadas en un país que se desmorona, pero todavía hay quienes creen que la paz es posible, que, a pesar de tanto dolor, la reconstrucción puede comenzar si el mundo finalmente decide mirar y actuar. La historia de Sudán aún no ha terminado de escribirse. Su pueblo, cansado pero extraordinariamente resiliente, continúa resistiendo con la esperanza de que algún día las armas callen y el país vuelva a levantarse. Porque incluso en medio del horror más absoluto, la humanidad persiste. Y quizás, lo más doloroso de todo, es que esta tragedia podría haberse evitado. Sudán es un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición supera al diálogo, cuando el poder vale más que la vida y cuando la comunidad internacional reacciona demasiado tarde. El futuro del país dependerá de las decisiones que se tomen hoy, de la voluntad real de sus líderes para detener esta locura y del compromiso firme del mundo para acabar con la violencia. Hasta entonces, Sudán seguirá siendo una herida abierta en el corazón de África, una herida que nos interpela a todos. Si esta historia te conmovió, te pido que no te quedes en silencio. Deja tu comentario y comparte tu opinión. Tu voz, sumada a otras, puede ayudar a romper el muro de indiferencia y a que el mundo no olvide lo que está ocurriendo en Sudán. Suscríbete para conocer más historias que merecen ser contadas, porque detrás de cada cifra y cada titular, hay vidas humanas que todavía esperan ser escuchadas. Gracias por acompañarnos.